grabar acá. Bueno, ahí está grabando, supuestamente. Entonces, la idea, gracias Leo por recordarlo. Eh, Creo que estamos igual casi todos los que están inscritos, pero bueno, o sea, igual vamos a hacer esa práctica de grabar y dejar por las dudas para volver incluso sobre la clase. Eh, entonces, les decía que Lins Ribeiro trabaja con esta noción de conciencia práctica que toma de Anthony Giddens y la pone en relación con otra noción, digamos, o sea, muy cara al desarrollo, digamos, o sea, de la disciplina antropológica, que es la noción de extrañamiento, como planteaba Diego antes, y que ahora vamos a trabajar también. Entonces, básicamente, digamos, o sea, esa noción de conciencia práctica tiene una trayectoria dentro del enfoque de Anthony Giddens, uno de los principales pensadores en la sociología contemporánea, que problematiza, digamos, o sea, lo que hasta ahora habían sido dos tipos de enfoques sobre la relación, digamos, o sea, o cómo se estructuran, digamos, relaciones sociales, que tenía que ver justamente con la tensión entre los enfoques subjetivistas y los enfoques objetivistas. Bueno, ¿cómo se explica, digamos, o sea, lo que sucede, cómo se explica lo social? Lo social es en función de determinaciones que actúan, digamos, o sea, y que definen condiciones individuales, condiciones, digamos, que están localizadas en el individuo, que son los que justamente generan su capacidad de acción, o están puestas, digamos, o sea, en enfoques que lo que van a hacer es poner en primer lugar, poner de relieve, bueno, cuáles son las estructuras que condicionan la acción de los sujetos, ¿no? Estructuras, digamos, de carácter superindividual que van a condicionar la acción de los sujetos. En ese sentido, cualquiera de esas dos entradas implica priorizar un término sobre el otro. O entro por el lado de los individuos, bueno, los individuos, digamos, o sea, hacen lo que quieren, tienen libre albedrío, tienen capacidades, desarrollan sus capacidades y por lo tanto eso es lo que explica en primer orden cómo se estructura, digamos, o sea, un orden social por la suma, por el agregado de justamente de todas esas trayectorias individuales. El otro, digamos, o sea, al contrario, entra solamente o entra priorizando el segundo polo, que es el polo de la sociedad, en términos justamente de cómo se organizan estas estructuras sui generis, digamos, o sea, a lo Durkheim, que van a condicionar la acción de los individuos y que por lo tanto son los que terminan explicando, digamos, o sea, cómo se estructura ese orden. En función de esto, digamos, la idea de la teoría de la estructuración propuesta por Giddens, y obviamente esto tiene, digamos, o sea, y dialoga con otras aproximaciones, como la teoría de los campos y el hábito de Bourdieu, digamos, etcétera, vienen justamente a poner a correr, digamos, el eje, a desplazar y a decir, bueno, en realidad no es tanto de si entro por el individuo o entro por la sociedad, sino que es justamente cómo pienso en forma relacional esos dos términos. Cómo, digamos, o sea, evito de pensar en términos de polos, digamos, o sea, y pienso justamente en lo que sucede en la relación. Entonces, en ese sentido, yo voy a reconocer que hay, digamos, o sea, una serie de atributos y de capacidades, digamos, o sea, que tienen expresión a nivel de los individuos, pero al mismo tiempo, digamos, o sea, voy a señalar que justamente es la forma en la que esas digamos, condiciones se expresan, la forma en la que se codifican, digamos, o sea, incluso esas condiciones y esas trayectorias no tienen existencia por fuera de la matriz de relaciones sociales que le dan sustento. Por el otro lado, digamos, o sea, también voy a decir que hay, digamos, o sea, un espacio justamente para que los individuos transformen esas, digamos, o sea, estructuras heredadas que van condicionando, digamos, o sea, sus trayectorias y están condicionando su desarrollo, digamos, o sea, a nivel social. Entonces, no, digamos, pienso que hay una estructura que determina absolutamente las condiciones y posibilidades de la acción de los sujetos, ni tampoco pienso que los objetos existen en sí mismos. Nosotros, en general, a nivel del sentido común, tenemos mucho más incorporada, digo ahora actualmente, digamos, esta noción de que los individuos existen por sí mismos, ¿no? Y esto, digamos, o sea, también puede tener justamente un efecto, digamos, o sea, cuando yo eso lo traduzco en términos de cómo pienso en investigación, entonces voy a trabajar con el valor que tiene el testimonio de un sujeto en tanto tal, digamos, o sea, cuando en realidad lo que voy a tratar de hacer es buscar todo el tiempo cómo los enunciados que ese sujeto me está transmitiendo, los enunciados que ese sujeto está compartiendo conmigo, en realidad tienen esa doble existencia, esa doble inscripción. Son relevantes y son significativos en función de su propia historia de vida, en función de su propia trayectoria, pero al mismo tiempo, digamos, o sea, son igualmente significativos,
son igualmente importantes en términos de lo que nos hablan respecto de cómo se construyen socialmente los sentidos que le dan sustento a esos enunciados que los sujetos nos están señalando. Sebastián, te hago una pregunta sí. para plantear esto de lo que hablas de los sujetos. Yo lo pienso en términos de, por ejemplo, bueno, vos lo estás hablando de la historia oral, por ejemplo. Pongamos un ejemplo, no sé, yo estoy entrevistando a un veterano de la guerra de Malvinas. Lo que estarías acá hablando sería que tiene este doble de rasero, como decís, o sea, un enfoque subjetivo desde su experiencia, como vivió la situación, pero al mismo tiempo yo lo que estaría rastreando sería el hecho concreto, ese detalle que nos puede ofrecer sobre un suceso específico, en este caso, bueno, la guerra de Malvinas. No quedarnos con la cuestión emotiva simplemente de lo que él pudo haber comentado, sino ir con el detalle, ese dato que nos puede servir como fuente. Creo que vas por ese lado, ¿no? O sea, está bien, digamos, el comentario, pero no es solo el dato, digamos, o sea, en términos de fuente, sino que justamente que los recursos, digamos, o sea, que está poniendo en acto justamente en ese acto de enunciación, no son una mera elaboración de su propia psique individual, sino que justamente son parte de una construcción colectiva que opera, digamos, o sea, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Digamos, por eso vamos a ver ahora la importancia de la noción de conciencia práctica. Entonces, Te en entendí. realidad, O sea, digamos, sería, por ejemplo, en el caso que vos dirías, por ejemplo, que el veterano te lo cuenta a partir no solo de su experiencia, sino, por ejemplo, de su conscripción, o sea, algo que lo condicionó para que él también tenga elaborado ese tipo de discurso. sí, o digamos, o sea, No, o de un... Perdón, Seba, Dale. más fácil, pensate a vos entrevistando para tu investigación, como parte de tu método, no sé, elegiste la historia oral y te está haciendo encontrar con este veterano. Vos tenés un imaginario sobre qué pasó en Malvinas, digamos, también tenés una posición vinculada a la guerra, estás inscrito en un contexto. Hay muchas cosas que quizás vos das por sabida o dadas, y a la vez te estás yendo a escuchar esto, justamente, ¿no? Como te estás encontrando con alguien que también te va a dar un montón de información, pero vos sos portador de un montón de cosas que estás llevando a ese encuentro. Exacto, además, por eso justamente es interesante, digamos, o sea, porque como sujeto, digamos, o sea, no sos un autómata que replica, digamos, o sea, sentidos y contenidos que provienen de repertorios elaborados socialmente en términos, digamos, o sea, históricos, ¿no? O sea, no estás repitiendo las cosas solamente, sino que además estás participando en esa creación colectiva, que implica desafiar, repensar, transformar, digamos, esos propios sentidos. Entonces, el trabajo, digamos, o sea, de investigación cualitativa va a estar siempre puesto entre medio de esas dos cosas, entre medio de cómo observar, digamos, o sea, cómo las manifestaciones individuales de lo colectivo se hacen carne en trayectorias situadas, que son importantes. Es muy importante dar cuenta justamente de las especificidades situadas que tiene la enunciación que vos estás recuperando, ¿no? No son datos aleatorios, pues si no estaría justamente en un enfoque más objetivista, digamos, diciendo, bueno, a mí lo único que me interesa es cómo hago para recuperar indicios de una lectura clasista de la guerra de Malvinas. Entonces lo único que pensaría es, bueno, no importa en realidad lo que el tipo me diga en términos de cómo lo vivió, cómo lo experimentó, etcétera, no sé qué, esto del otro, sino todas las referencias que me permiten, digamos, completar una lectura que está elaborada dentro de un marco teórico X y punto. ¿Puedo agregar algo con respecto a ese tema? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. No, se me ocurría justamente esta cuestión de los veteranos de Malvinas, se me cruzó con algo que se está presentando actualmente como una campaña de la Comisión Provincial por la Memoria, que se llama Yo también hablo, ¿no? Entonces, una de las formas de hacer campaña es la siguiente, el eslogan es, si vos conocés algún vecino, tío, abuelo, padre que haya estado en Malvinas y sufrió torturas o maltrato, se puede denunciar. Entonces a mí se me ocurre que la posibilidad de que está estableciendo la Comisión Provincial por la Memoria es que se instale también en el inconsciente colectivo, no sé cómo llamarlo,
la interpretación colectiva de lo que pasó en Malvinas, que esas torturas y esos maltratos no fueron tratados como corresponde y que se puede tratar ahora. Entonces, esto puede influir también en la visión que los propios veteranos tengan de su paso por la guerra. Exacto. Sí, y a partir de ahí discutir cuestiones que tienen que ver, digamos, o sea, con el carácter dominante de ciertos repertorios que tienen que ver con el heroicismo, ¿no? Con la cuestión de la entrega y el sacrificio, digamos, etcétera, que pueden generar matices de sentido, ¿no? Quizás, digamos, no, perdón, sería... el primer momento en que fueron ocultados y que ellos incluso tuvieron que hacer todo un proceso para poder correrse de esa supuesta vergüenza que quisieron instalar al comienzo, luego la reivindicación de sus derechos, y ahora se agrega esto de, bueno, podés denunciar lo que te hicieron como un soldado que fue enviado, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Todo lo que fue la cuestión de enviar a los jóvenes a esa guerra. Entonces se me ocurre que puede ser como esto, ¿no? Instalar en lo colectivo otra mirada que también puede influir en las subjetividades de esos veteranos. Absolutamente. Ahora, lo que a mí me parece es que este colectivo es una construcción dialéctica, porque el sujeto forma parte del colectivo, forma parte del colectivo y además lo constituye. Lo constituye, exacto. O sea que ahí estaría operando el instrumento de la dialéctica, porque la construcción de la anécdota o del relato o de la historia se hace justamente en la complejidad que se produce en este territorio de la dialéctica. Es decir, cómo construyo yo un imaginario o lo que para mí puede llegar a ser parte de la realidad de los hechos, a partir de qué indicadores. Y esos indicadores me los ofrece el contexto. Pero además, ese contexto está atravesado por mi subjetividad, ¿no? Que también interfiere en mi subjetividad, mi posibilidad de interpretar o de hermenéuticizar el contexto o el texto, y además lo que yo recibo como información de lo que se está diciendo, digamos, ¿no? O sea que me parece que es muy complejo, porque por otra parte es muy atractivo, ¿no? Pero es muy complejo. Sí, y digamos, para que nadie, digamos, o sea, si no está muy afín a eso, se asuste, digamos, o sea, es cierto que, digamos, o sea, que tiene su nivel de complejidad, por supuesto, digamos, pero al mismo tiempo, digamos, o sea, es justamente lo que nos permite ir construyendo cuál es la materia de abordaje, ¿no? Cómo vamos a ir viendo, cómo vamos a ir pensando las relaciones sociales, qué son eso de las relaciones sociales, digamos, y cómo funcionan, ¿no? Entonces, y cómo las abordo, cómo las miro. Por eso, digamos, les decía, podemos pensar, digamos, o sea, en forma de... Perdón, profe, que lo interrumpa. Sí. Cursé representaciones sociales. ¿Podría también pensarse desde el enfoque? He visto muchos estudios de casos y desde esta cuestión cualitativa, y con lo que hablan los compañeros también se puede pensar desde ahí, desde cómo se construye la representación de X situación o de determinada cuestión a trabajar, desde esa construcción que se da individual, pero que a la vez está también dotada de lo social que se impregna y trabaja sobre el sujeto y su construcción sobre eso que se quiere hablar o tratar. Sí, exacto, digamos, o sea, podemos pensar representaciones sociales, repertorios, digamos, hay distintos enfoques. La cuestión es que estamos siempre entre, digamos, o sea, y no una cosa o la otra, digamos, o sea, sino que justamente esta idea de dialéctica, digamos, o sea, de mutua inscripción, de condicionantes de uno a otro, digamos, pensémoslo así, porque eso justamente es lo que tenemos que aprender a ver en el trabajo justamente que vamos a hacer. Digamos, ¿cómo hacemos para capturar, digamos, ese entremedio, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para poder dar cuenta, digamos, de eso? Porque eso también
va a implicar que yo haga selecciones y haga digamos, clasificaciones del material, de nuestros interlocutores, de los espacios de trabajo. Algunos, digamos, o sea, los voy a sentir, los voy a percibir como más productivos que otros, digamos, o sea, en ese sentido. Ahí, digamos, o sea, en la imagen ustedes tienen un libro que es alucinante de Elías, de Norbert Elias, que fue, digamos, maestro de Anthony Giddens, fue profesor de Anthony Giddens, y por eso, digamos, o sea, también hay toda una trayectoria más amplia, ¿no? Que es Mozart, Sociología de un genio, que justamente, digamos, es todo un intento por explicar, bueno, Mozart era efectivamente, digamos, un genio, digamos, o sea, eso es indiscutible, pero al mismo tiempo, digamos, o sea, el trabajo de Elías es reconstruir cuáles son, digamos, si se quiere, las bases sociales que explican por qué un Mozart, digamos, o sea, emerge en un contexto y en una coyuntura particular y no en otra, digamos. Cómo, digamos, o sea, esa construcción es una construcción que, digamos, tiene tanto de las cualidades y capacidades individuales de Mozart, como de, justamente, las relaciones sociales en las cuales ese fenómeno se produce. Entonces, en ese sentido, ese es el entremedio, digamos, o sea, la situación, digamos, o sea, justamente bisagra que vamos a señalar. Y recuperando, digamos, o sea, todo el tiempo, que esa relación, entonces, ya no es solamente la entrada por las cuestiones que tienen que ver con las condiciones individuales, sino ni digamos, los condicionantes estructurales de la sociedad, es la relación individuo-sociedad, está mediatizada por esta noción de agencia que a partir de los años 60, en todo, digamos, o sea, lo que fue el pensamiento sociológico, se desarrolló con mucha fuerza, que tenía que ver justamente con esta doble inscripción, cómo, digamos, o sea, los sujetos y sus trayectorias transforman sus condiciones, pero al mismo tiempo son condicionados por esas estructuras, que fijan, digamos, o sea, límites, no determinan, sino que van fijando condicionantes. Esos condicionantes hasta cierto punto pueden ser transformados a partir de la acción de los sujetos, hasta cierto punto no. Hay un proceso de producción y reproducción continua de eso, incluso en el cambio, y digamos, esto digamos, es algo muy importante porque implica una ruptura con todos los otros enfoques que antes estaban basados en una noción mucho más fuerte, tanto, digamos, o sea, de los enfoques más subjetivistas como los enfoques más objetivistas, que traían, digamos, una idea mucho más positiva de ciencia. Acá lo que aparece entonces es justamente, en primer lugar, la cuestión de la construcción de interpretaciones sobre la acción social, ¿no? La hermenéutica, digamos, o sea, y entonces, a partir de acá hay, entonces, la forma de aproximación no es una aproximación, digamos, o sea, objetiva, basada, digamos, o sea, en hechos incontrastables, sino justamente en cómo voy recuperando distintas capas de sentido que se van elaborando socialmente y que permiten explicar justamente esa acción social. Entonces, a ver si... Esta noción, digamos, o sea, de doble hermenéutica es súper importante para pensar entonces cómo se produce conocimiento, porque ya no es, digamos, o sea, que los sujetos, digamos, en su interacción, digamos, construyen interpretaciones acerca del mundo, construyen interpretaciones acerca de las relaciones sociales que entran, digamos, o sea, en juego, sino que justamente el investigador también participa de ese proceso de construcción, digamos, de sentido y construcción de interpretaciones. Y también, digamos, o sea, participa en toda digamos, la red de interacciones que se va produciendo ahí. Entonces, cuando yo pienso, digamos, o sea, en cuáles son las grandes diferencias en términos de los enfoques, así muy a grosso modo, digamos, que podemos encontrar en las ciencias llamadas, digamos, entre comillas, exactas o naturales y las ciencias sociales, tiene que ver justamente con esta diferencia, digamos, o sea, en la cual lo que voy a trabajar es que mi objeto, digamos, o sea, no es un objeto pasivo que yo puedo observar desde una exterioridad, digamos, o sea, dada, sino que yo estoy necesariamente, digamos, o sea, involucrado en esas relaciones que se van a ir tejiendo y que a mí me interesa recuperar. Entonces, esos sujetos que van a participar de esas interacciones, que son justamente las interacciones que a mí me interesa, digamos, objetivar, generan, digamos, esas interpretaciones, tienen capacidad reflexiva sobre la propia situación, digamos, o sea, en la que están, digamos, incorporados, en la que están inscritos, pero además tienen capacidad reflexiva sobre el propio acto de conocimiento que yo estoy poniendo en juego. Entonces, esto va a ser algo que es súper importante, digamos, o sea, considerar, porque yo no estoy mirando una foto, no estoy mirando, digamos, o sea, lo que ocurre en esta aula en tiempo de pandemia desde afuera. Voy a estar de alguna manera, digamos, o sea, incorporado
y por ende voy a estar modificando las relaciones que se produzcan ahí, digamos, en cómo actúa, digamos, o sea, la docente en este caso, y cómo actúan los pibes, y cómo, digamos, o sea, es mi pasaje por esa institución. Entonces, todas esas cuestiones son cuestiones que nosotros vamos a recuperar, digamos, o sea, fuertemente. Entonces, no estoy mirando atrás de un vidrio, ¿no? Cómo los sujetos sociales actúan, sino que además Sí, estoy actuando profe. con ellos. En ¿Perdón? el texto de Ribeiro dice que actúa como un agente rompedor justamente de las rutinas. O sea, el observador rompe con esa rutina. Exacto. Ahora vamos específicamente a eso, pero digamos, o sea, va en ese sentido, exactamente. Por eso, digamos, no podemos pensar que entonces hay una idea de objetividad y neutralidad, ¿no? La idea de objetividad que vamos a manejar no es una idea de neutralidad, ¿no? No es una idea, digamos, o sea, de una transparencia del propio acto de conocimiento. El acto de conocimiento, digamos, es todo menos transparente en ese sentido, porque va a estar justamente orientado en función de cuáles son, digamos, o sea, mis condiciones de posibilidad, cuáles son, digamos, o sea, mis intereses, mi ideología, etcétera. Entonces, y al mismo tiempo, digamos, o sea, cómo va a modificar en aquellas interacciones que yo estoy viendo. Por lo tanto, digamos, hacer investigación cualitativa, digamos, es todo lo contrario a pensar que yo entonces lo que voy a hacer es una descripción objetiva de la realidad tal como es. Esa foto que estamos viendo ahí en la pantalla, digamos, o sea, es una, digamos, o sea, justamente la vamos a trabajar, la vamos a objetivar en términos de una construcción, no de algo que sucede y entonces como sucede está bien y ya es así, sino justamente en recuperar cuáles son las condiciones de posibilidad que hacen que esa, digamos, situación ocurra. ¿Mm? ¿Qué sentidos se tuvieron que poner en juego? ¿Qué repertorios, digamos, o sea, detraen? Para que esa interacción que yo estoy observando, digamos, o sea, en este caso, imaginemos que estoy ahí, digamos, que estoy observando, tenga lugar. Entonces no es solamente, digamos, o sea, trabajar sobre las relaciones que ocurren enfrente mío, digamos, o sea, sino también poder construir los marcos de sentido que permiten que, y las condiciones de posibilidad, materiales, etcétera, que hacen que eso ocurra. Entonces es ese doble nivel que yo tengo de trabajar todo el tiempo. Por eso, digamos, o sea, el segundo punto, que es digamos, el carácter situado, es muy importante para nosotros, porque justamente no da lo mismo cualquier lugar de observación. No da lo mismo, digamos, o sea, construir y recortar mi objeto en cualquier espacio, sino que va a tener mucho que ver en términos de cuán productiva va a terminar siendo mi investigación, también en cómo elijo, digamos, o sea, yo esos espacios. Y ahí lo que vamos a trabajar muy fuertemente es que hay métodos, digamos, o sea, de investigación, hay espacios, hay relaciones sociales que se corresponden con ciertas formulaciones de nuestro proyecto, nuestra pregunta, nuestro problema de investigación, y otras que no, o no tanto, ¿no? Entonces, no basta con aplicar un método. No es que yo agarro y digo, bueno, yo hago un diseño estándar, entonces primero hago entrevistas, después de las entrevistas hago observación participante, después hago focus group y después meto un par de historias de vida. No funciona así, digamos, o sea, eso no garantiza un buen resultado, ¿no? Al mismo tiempo, digamos, o sea, el tercer punto, que es la noción de objetivación, y vamos digamos, o sea, ustedes tienen como texto de plano de fondo, les decía, como texto de apoyo al texto de Bourdieu, que en realidad, digamos, o sea, es una clase de un seminario, digamos, o sea, que él da, que lo está dando, digamos, ya hacia el final de su carrera. Entonces, es casi como los consejos del viejo Vizcacha sobre cómo encarar la investigación cualitativa. Es un texto hermoso en ese sentido. Pues está diciendo, miren todo lo que me pasó a mí, y miren todas las cosas que creí, digamos, o sea, que era hacer investigación cualitativa, y al final, en realidad, digamos, o sea, me doy cuenta que esto se puede leer desde otro lugar, y es importante transmitirlo, ¿no? Y entonces los pone, y en cierta manera es un buen texto introductorio para también lo que vamos a hacer, toda esa cuestión de exponernos, de la que habla Bourdieu, cuando nosotros hacemos este trabajo de devolución, que esto va a implicar que a veces las entregas van a ser discutidas, van a ser, las devoluciones van a ser devoluciones que implican mostrar, digamos, o sea, ciertas cuestiones que no están andando bien, y bueno, y eso no implica que está mal y que entonces es, uy, qué bajón, sino que esa es parte del aprendizaje, ¿no? Y por eso, digamos, o sea, transmitir en las palabras de Bourdieu y su texto, el arte, digamos, o sea, de la investigación cualitativa es mucho más parecido a la transmisión de un oficio, ¿no? Un oficio que se hace desde la práctica en conjunto, digamos, o sea, y que por eso es tan importante el hecho de poder aprender en forma colectiva, y ojalá, digamos, o sea, que los grupos funcionen bien,
Y ojalá que después de cursar esta materia esos grupos sigan funcionando, digamos, o sea, o por lo menos al germen de algunas interacciones que se den ahí sigan funcionando, porque verdaderamente, digamos, es la forma en la que mejor aprendemos a hacer investigación, cuando compartimos las limitaciones y los problemas que encontramos con otros, compartimos la frustración que me produjo un día de campo que me parece que no salió nada, o que no encuentro por dónde va, o que ya leí de nuevo las 15 veces las 4 entrevistas que hice y no sé, digamos, o sea, por dónde encararlo. Entonces, ahí, digamos, es verdaderamente donde nosotros también vamos a encontrar muchas pistas que nos van a permitir, digamos, aprender a hacer investigación cualitativa. Esa frase, digamos, o sea, que está pintada en verde, que es justamente la que sintetiza esa diferencia con las ciencias naturales, ¿no? El sociólogo no observa el mundo que quiere explicar como el físico a partir de un marco teórico que está derivado de la fundación, de la formación, sino que interpreta las interpretaciones, o sea, una doble interpretación de las personas que integran su objeto de estudio, desde luego desde un marco, digamos, o sea, teórico y metodológico. No se hace en el vacío, digamos, o sea, eso hay una correlación y esa correlación la vamos a trabajar y vamos a ver qué correspondencia se va construyendo entre el tipo, digamos, o sea, de enfoque conceptual que yo puedo traer, qué referentes conceptuales voy a traer para mi investigación y cuál es el tipo de pregunta y de problema que estoy construyendo, ¿no? Hay una correlación muy fuerte, no se hace en el vacío, digamos, pero lo que sí no es que no se hace únicamente desde los anteojos que provee la teoría. Y eso, fíjense, digamos, o sea, que el texto de Bourdieu es muy, digamos, muy enfático en eso, que es muchas veces la angustia que produce armar una investigación, uno la resuelve en su cabeza diciendo lo que necesito es más teoría, necesito conocer más de esto, tengo que leer más a tal autor, tengo que hacer. Y en realidad, digamos, o sea, eso muchas veces es una trampa, que lo que nos hace, digamos, o sea, es llenar ese vacío con un montón de conceptos mal hilados, mal vinculados, con poca correlación justamente con el espacio, digamos, o sea, de relaciones sociales que yo quiero objetivar. Entonces, eso, digamos, es muy lindo, digamos, el texto de Bourdieu cuando dice eso. ¿Por qué? Porque vamos a ver justamente ahora que una de las principales cosas que vamos a intentar romper, digamos, en esto es con nuestros propios objetos preconstruidos y los propios objetos preconstruidos que el propio campo nos va a brindar. Cuando nosotros nos acerquemos nos va a ofrecer, digamos, objetos preconstruidos para poder, digamos, trabajar. Y cuando estoy hablando de objetos preconstruidos, quiere decir categorías que yo traigo o que me proponen mis interlocutores o que son específicas del campo y que yo voy a tener que hacer el esfuerzo de interrogar. Voy a tener que hacer el esfuerzo de, como decía Diego, de hacer un extrañamiento, digamos, en ese sentido, y entonces mirarlas de otro lugar, mirarlas de otra manera, digamos, ver verdaderamente hasta dónde va y hasta dónde no. Entonces, en ese sentido, las tres cuestiones, digamos, o sea, que si, digamos, si no le entraron todavía al texto de Bourdieu y le van a entrar, digamos, con tiempo, una es esta de la transmisión de un oficio, y esto es así. No se hace investigación cualitativa leyendo un manual. Digamos, no se puede hacer un curso de investigación cualitativa con el formato manual. Y como si fuera, digamos, o sea, un trayecto curricular lineal y progresivo, donde, bueno, primero vi entrevista, después vi esto. Sí, lo vamos a organizar, digamos así, pero vamos a volver todo el tiempo. Vamos a volver a ver lo que vimos y pensamos que estaba listo y de pronto en un comentario va a volver a aparecer. Entonces, digamos, eso me parece una de las cuestiones más importantes de recuperar del texto como un arranque, ¿no? En ese sentido es una práctica experimental, digamos, o sea, hay que hacer experimentos, hay que, digamos, o sea, involucrarse en experimentos, que no sabemos cómo van a resultar. No sabemos cómo van a resultar. Y entonces, en ese sentido, me parece que hay algo interesante y lindo del trabajo colectivo, que uno se siente más contenido, ¿no? No está solo, digamos, o sea, en ese viaje, digamos, o sea, sino que lo está haciendo con otros. Y eso, digamos, o sea, ayuda y, digamos, y enseña. Y justamente el tercero, digamos, va a ser evitar esos objetos preconstruidos que vienen, digamos, o sea, tanto de la teoría, vienen del sentido común, vienen justamente de nuestra propia mirada, nosotros los tenemos incorporados, son constitutivos de nuestras primeras aproximaciones a, digamos, o sea, un determinado fenómeno o determinado conjunto de relaciones sociales. Entonces, una de las primeras cuestiones que vamos a tener que hacer es justamente interrogar esos objetos preconstruidos que nosotros traemos. Es bastante difícil, ¿no? Porque significa desaprender, que es de alguna manera poner en riesgo el narcisismo.
pero bueno, me parece que es una práctica necesaria si uno quiere hacer ciencia, investigar, analizar. Porque bueno, claro, tenemos todo un preconcepto que no solamente es un preconcepto que adquirimos desde otros ámbitos, sino que también es un preconcepto que lo construimos desde nuestra propia subjetividad, ¿no? Y desde nuestros propios prejuicios. Entonces, es muy difícil, me parece. Pero está bueno. Creo que forma parte de la práctica necesaria del investigador. Claro, pero al mismo tiempo, digamos, es algo que vamos a ir haciendo porque no solamente son con prejuicios, sino con las certezas y conocimientos que nosotros traemos, que no suponemos o que no vamos a considerar que son prejuicios, ¿no? Y que vamos a poner en juego. Entonces, incluso, digamos, o sea, los del propio campo, cuando hagamos ese trabajo de recorte, vamos a ir explorando, bueno, ¿cuáles son los objetos construidos que el campo me ofrece? Digamos, por eso yo les ponía ahí en esta filmina, digamos, o sea, cuando Bourdieu habla de la duda radical, dice, bueno, o sea, en realidad el proceso de investigación va a requerir durante distintos momentos de todo el proceso hacer una acción de ruptura, no con el sentido común, con el sentido común, con el sentido común científico, con el sentido común docente, con el sentido común, etc. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a pensar es cómo buscamos, digamos, o sea, puntos de fuga, puntos de quiebre, con el modo en el cual se construyen socialmente aquellas relaciones y aquellos fenómenos que nos interesan, cómo son nombrados, qué categorías se usan, ¿no? Entonces, no sé, si yo pienso, digamos, o sea, en cuestiones de derecho, bueno, voy a pensar que el propio enfoque de derechos es una construcción social y no tiene nada de malo, digamos, o sea, pero que justamente a veces me parece que, digamos, o sea, la única forma de hablar de un fenómeno es desde ese lenguaje. Y lo que vamos a hacer es pensar, bueno, ¿es la única? Digamos, o sea, hay otras maneras de entrarle. Por más que sea la que todos acordamos, digamos, la que nos parece que está bien, la que nos parece que es inclusiva, la que nos parece que, digamos, o sea, está ok, que soy recapi, y etcétera. Digamos, o sea, entonces, eso, digamos, es lo difícil, digo, tal cual, digamos, ¿no? O sea, es justamente esos puntos ciegos que todos tenemos, digamos, ¿no? Todos. Profe, sí. ¿sería algo así como pensar por qué pensamos lo que pensamos? Sí, y dar cuenta recapitar todo el tiempo de desde dónde sale nuestra construcción o nuestro pensamiento, nuestro ideal. Sí, y además, por eso te digo, no solamente lo nuestro, digamos, o sea, sino también qué es lo que digamos, ese fenómeno, ese campo de relaciones nos está ofreciendo. Por eso yo les decía, digamos, o sea, hoy para entrar en ciertos temas, como por ejemplo la inclusión educativa, digamos, lo primero que tenemos que hacer entonces es, digamos, extrañar el propio concepto de inclusión educativa. Digamos, o sea, reconstruir de dónde viene, cuándo se empezó a usar. Digo, ese es el laburo, digamos, o sea, de hormiga y el laburo, digamos, o sea, trabajoso que tiene la investigación cualitativa, ¿no? Que es claro, ir desmenuzando todo absolutamente desde algún inicio, si es que lo hay. Sí, el corte lo vas a hacer y el corte siempre va a ser arbitrario, ¿no? O sea, no hay un buen corte que se diferencia de los otros. Siempre se va a corresponder en función de cómo estás pensando la investigación, qué recursos y factibilidades tenés. Una cosa es decir, bueno, yo me voy a tirar una investigación doctoral para investigar esto y tengo beca, ¿no? Y tengo, digamos, o sea, el trabajo asegurado para hacer esto. Y otra cosa es decir, no, mira, yo quiero hacer esta investigación porque formo parte de un colectivo docente que está interesado en estos temas y la verdad que me interesa aportar a eso. Entonces, ahí se arma otra configuración, por eso el recorte siempre va a ser arbitrario, pero lo que sí vamos digamos, a aprender es que en ese desmenuzar que señalaste vos, vamos a ir encontrando cuáles hilos podemos tirar, de qué hilos podemos tirar, qué hilos podemos reconstruir, cómo vamos a ir desarmando eso que hoy aparece anudado y que aparece evidente. Por eso es un objeto preconstruido, porque en realidad nos es fácil o nos es útil o le encontramos sentido. Entonces, por eso es difícil hacer este pasaje, digamos, ¿no? Decir, bueno, pero si esto en realidad cierra, ¿por qué lo voy a pensar? Digamos, si en realidad me cierra y siempre me cerró y estoy de acuerdo y etcétera y no sé qué, esto que el otro. Entonces, ese, digamos, o sea, es el punto quizás más digamos, no sé si es el punto más, es un punto, digamos, o sea, que siempre genera tensiones, ¿no? Ir sobre estas cosas, pero al mismo tiempo es esencial para no, digamos, hacer investigaciones que reproduzcan
lo que ya se sabe, o lo que ya sabemos, o lo que estamos Claro. seguros de decir, ¿no? Que en realidad Sí, vaya sí. en contra de eso. Y eso a veces, como sabemos, es que va a implicar que tengamos que ir a investigar cosas que no pensábamos, o que no estamos de acuerdo, o que, digamos, o que no nos sentimos a gusto, o lo que sea. Fue una consulta Sí. en cuanto a la ruptura del sentido común y a las prenociones científicas. No solamente tenemos que desconstruir las prenociones no científicas que se tienen en el objeto, sino también las categorías y las técnicas que, por ejemplo, en el oficio del sociólogo Bourdieu plantea. O sea, son ambas cosas que tenemos que deconstruir. Sí, claro, porque, digamos, o sea, eso, digamos, en tanto y en cuanto forman parte de ese campo, y vos, digamos, cuando decimos deconstruir no quiere decir inutilizar, digamos, sino justamente es enmarcarlas, o sea, hacerlas funcionar en el planteo que nosotros queremos hacer. Digamos, ¿cómo hago que esas categorías, en vez de ser, digamos, o sea, algo que es un mero anteojo que me hace ver las cosas de determinada manera, yo le puedo encontrar sentido a por qué, mirando desde ese lugar, puedo decir algo nuevo, algo distinto, algo, etcétera, a todo lo que ya se dijo sobre ese problema. Entonces ahí es cuando la categoría teórica, en vez de ser una categoría muerta, es una categoría viva. Digamos, las categorías teóricas son muy importantes, pero incluso, digamos, o sea, este trabajo de extrañamiento es lo que nos permite, digamos, o sea, incorporarlas, domesticarlas, apropiarnos de esa categoría, en vez de que sea una categoría que reverenciamos porque nos interesa, digamos, o porque nos gusta, o porque nos fascinó el enfoque, digamos, o sea, y entonces la queremos traer a toda costa, es cuando le encontramos sentido y la podemos, digamos, o sea, verdaderamente utilizar. Por eso, digamos, o sea, de nuevo, es el pie acá con la cuestión de extrañamiento. Esto que estamos hablando, digamos, o sea, las categorías tiene que ver con lo que empezamos a hablar, ¿no? Con esa cuestión de ese entremedio, digamos, o sea, es muy difícil que cualquiera de nosotros se aproxime, digamos, o sea, sin utilizar categorías que ya las tiene incorporadas, ¿no? Que las tiene incorporadas por su formación, digamos, o sea, su formación pasada, su formación reciente, la formación que están haciendo, digamos, o sea, en este momento, ahora, y que entonces miro de ahí, pero por eso justamente es interrogarlas todo el tiempo, digamos, o sea, pensar justamente qué relación encuentro entre lo que estoy queriendo hacer y las herramientas que estoy construyendo para poder abordarlo. Eso, digamos, es un poco ese ida y vuelta, digamos, es un ida y vuelta constante, que a veces nos va a hacer abandonar categorías que nos eran muy caras, y decir, no, la verdad que por acá no va, digamos, o sea, y entonces a partir de las sugerencias nuestras o de otro, también pensar otros enfoques, aprender de otra, y la verdad que no sé, qué sé yo no conocía nada de la economía feminista, pero la verdad que ahora que leí la economía feminista, prefiero abordarla de ahí que de este otro enfoque que antes, digamos, o sea, me resultaba, digamos, o sea, mucho más seductor. Algo así Entonces, como una vigilancia epistemológica, como dice Bourdieu. claro, Esto de pero separar el concepto, o sea, lo que uno piensa, lo subjetivo con el conocimiento científico. ahí, Lo que uno digamos, ahí guarda con eso, porque la vigilancia epistemológica muchas veces tiene que ver con esto, con cómo se genera validez, digamos, o sea, para una investigación cualitativa que trabaja sobre interpretaciones. O sea, vos hablás de esto con, no sé, con un físico y le parece, digamos, o sea, bueno, en realidad, pero ¿cuáles son los datos, digamos? O sea, ¿cuáles son los procedimientos? ¿Dónde yo puedo volver a ver? Y vos decís, no, pero mira, yo estoy trabajando desde un enfoque hermenéutico con las interpretaciones, y entonces todo es una trama, digamos, o sea, de sentido que se va construyendo y no tiene lugares donde asirse. Entonces, muchas veces eso tiene que ver más con la construcción de, digamos, ciertos criterios y ciertos dispositivos de legitimidad del conocimiento cualitativo que otra cosa, ¿no? Acá no estamos pensando que hay una cosa que es objetiva y la otra subjetiva, porque si no estamos de nuevo dicotomizando lo mismo que hablamos al principio. En realidad, lo que yo llamo subjetivo en realidad tiene, digamos, o sea, está atravesado justamente por la construcción social de la realidad, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, o sea, también hay un espacio que es un espacio, digamos, o sea, de agencia, un espacio creativo, un espacio, digamos, o sea, que no se amolda a las exigencias de eso. Entonces, en realidad, digamos, o sea, lo que vamos a ver es que no hay otra forma de mirar que no sea a través de los ojos de los investigadores, en este caso, digamos, o sea, de un grupo, ¿no? Y de las cosas que ponga en común y de los criterios que fije, digamos, entonces no va a haber justamente la posibilidad de mirar desde atrás de un vidrio y anotar las interacciones del sujeto A con el sujeto B en función de los lenguajes tales y los códigos tales.
sino que justamente, digamos, es algo que necesariamente va a involucrar al sujeto que está formando parte de esa investigación, por acción o omisión, por todo lo que sea consciente de hacer o por lo que no. Por eso yo pensaba hoy esto del desaprender, porque me parece que estamos, que estamos hablando de un paradigma diferente, ¿no? Un paradigma que si bien se está instalando desde el lenguaje científico, pero en el sentido común y el lenguaje, digamos, la cultura en general, no es tomado. Digamos, hemos crecido en un paradigma bipolar, ¿no? Disociado. Entonces, poder internalizar estas nuevas maneras de mirar, estas nuevas maneras de explorar el mundo científico, resulta ciertamente extraño o raro, lejano a veces, ¿no? Y difícil, sobre todo porque el que se tiene que interpelar es el sujeto en la mayoría de los casos, ¿no? Porque estos preconceptos o estas certezas a mí me constituyeron. Entonces, romper con esa rutinización, como dice el texto, de esa rutinización con esta cosa con la cual fui domesticado, bueno, es un trabajo muy, muy interesante, muy necesario, pero también no deja de ser muy difícil, ¿no? A mí me atrae muchísimo y me gusta, pero yo noto que en general en los lugares en los ámbitos donde yo trabajo, hay mucha resistencia, ¿no? A poder interpelarse y a repensarse, digamos, a poder trabajar de esta manera como desde un laboratorio, ¿no? Donde, bueno, a ver, lo que venía pensando hasta acá, ¿qué pasa con todo esto? Lo que venía haciendo, ¿qué hago con todo esto? ¿No? Si se me aparece este nuevo objeto que me interpela. Exacto, digamos, eso, y no es solamente, o sea, es en todos los ámbitos que es difícil, incluso, digamos, o sea, en las propias ciencias sociales, y incluso, digamos, o sea, en las perspectivas dominantes dentro de la investigación social y cualitativa, ¿no? O sea, esto es algo que es mucho más fácil decir que hacer, digamos. Entonces, en ese sentido, también uno se encuentra con resistencia en espacios impensados, ¿no? O sea, esto, digamos, o sea, justamente de todo lo que estamos hablando tiene que ver con la noción de extrañamiento, que es una noción, digamos, como les decía, que está muy presente, digamos, o sea, en lo que fue el desarrollo de la disciplina antropológica, y quiero que la pensemos, digamos, o sea, en esto, digamos, o sea, en relación con justamente lo que decía Diego recién de la rutinización, ¿no? Aquellos, digamos, o sea, flujos de interacciones que tan rutinarios se hacen carne, ¿no? Y ya ni siquiera los pensamos. Y entonces los actuamos porque justamente son los que permiten que la vida social fluya, ¿no? Son los que permiten que no tener que explicitar los criterios y las condiciones, etcétera, ante cada interacción social, sino que son repertorios que ya están disponibles. Por eso los asocio o hago esta analogía con los objetos preconstruidos. O sea, los objetos preconstruidos serían, digamos, o sea, como si estos repertorios de acción que nosotros no pensamos, sino que actuamos. Salimos a la calle y funcionamos. Y funcionamos porque ponemos en juego todo el tiempo esos repertorios que nos hacen ver y nos hacen no ver, invisibilizar ciertas cosas, ¿no? Nos hacen no ver injusticias que pueden pasar, digamos, o sea, y nos hacen ver otras cosas que nos llaman la atención, o nos hacen funcionar en interacciones rutinarias que voy a comprar, que voy a hablar, o que voy a dar una clase, digamos, o sea, todas esas cosas funcionan así. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, Sebastián. Sí. Es como que están instituidos y no se discuten. Claro, ya no viene sé. funcionando así y cómo funciona, se continúan. Exacto, y además tiene que ser así para que haya vida social, ¿no? O sea, es una precondición, digamos, o sea, si no, sería imposible. Digamos, si yo ante cada cosa tengo que acordar criterios y poner puntos en común para poder funcionar, digamos, o sea, la vida social no existiría. Entonces, necesariamente es así, pero al mismo tiempo, digamos, o sea, justamente por esa carga es que, digamos, así como permiten, también imposibilitan, ¿no? Imposibilitan hacer esta lectura que decía Diego recién, de repensar cosas, Entonces, ¿cuándo son los momentos que lo podemos vincular o bajar a tierra cuando ver? Bueno, son cuando se producen esas situaciones de
interrupción, de suspensión, digamos, de ese flujo relacional de la vida cotidiana, que pueden ser, digamos, o sea, no sé, yo vengo andando en el subte y el subte se corta la luz, y de pronto el subte se para y estamos todos a oscuras. Bueno, eso, digamos, o sea, no estaba dentro de las expectativas de nadie, ¿no? Entonces, eso cambia todo, cambia lo que me molesta el espacio con el otro o no, si tengo al otro pegado, digamos, o sea, entonces en ese contexto ya va a ser, digamos, otra cosa que no era la que venía funcionando hasta ese momento. Bueno, lo mismo puede ser con el trabajo de ciertos artistas, ¿no? Que también lo que hacen es hacer intervenciones en los espacios públicos y obligar a que nosotros que estamos funcionando, digamos, medio autómatamente en esos espacios, de pronto cobremos noción de que algo, digamos, extraño está pasando. Por eso les quería mostrar esto que seguramente alguna vez han visto, que son performance. En este caso un artista, y fíjense, digamos, que está colgando, ¿no? de la pared a una cierta altura. Digamos, es obvio que es una ilusión, pero digamos, obviamente esto lo que hace es cortar ese flujo de todas estas personas que estaban caminando, yendo al trabajo, yendo a comprar algo, hablando con el amigo, digamos, hablando por el celular, de pronto se encuentran con algo que hace un quiebre en esa rutina. En este caso, digamos, es un artista israelí que hizo, digamos, eso en Tel Aviv, pero hay muchos de esto, hay incluso unos, si lo llegan a buscar, en México, también muy interesante, que lo hizo en un autobús. Entonces, era como si estuviera, no sé, pegado, digamos, o sea, en la costera criolla, digamos, o sea, y los autos casi chocan y se arman embotellamientos porque la gente no puede creer lo que ve, digamos, y entonces se rompe, digamos, ese flujo. De la misma forma, esto, digamos, o sea, les voy a tener que adelantar, digamos, pero después se los voy a dejar para que lo vean. Esta es otra performance que hace otro grupo artístico que se llaman The Yes Men, que lo que hacen es intervenir sobre espacios que están altamente institucionalizados. En este caso es una reunión de industriales de la industria textil. Ellos se infiltran dentro de ese espacio con una identidad apócrifa. En este caso ellos se presentaron como representantes de la Organización Mundial de Comercio y hacen todo el trabajo de investigación para que se acredite esa condición. O sea, presentan cartas, avales, etcétera, digamos, y se logran meter en la conferencia. Entonces, lo que hacen es, todo el mundo esto es una situación altamente ritualizada. Ya sabemos lo que va a pasar, esa gente que está ahí vestida de traje va a hacer una presentación bastante aburrida, yo voy a tomar nota de algunas cosas y va a terminar todo hasta que llegue la pausa para ir a almorzar, entonces voy a ir a hablar con tal, porque necesito hacer relaciones públicas con la empresa tal o con el organismo administrador otro. Y lo que hacen, digamos, o sea, en la presentación es... Thank you very much. No sé si llegan a leer, ¿se lee el subtítulo? It's quite an honor to be here in Tampere addressing this audience of the most outstanding textile workers in the world today. I see on all the faces here today a touching childlike eagerness to tackle the biggest textiles questions in the world. How do we at the WTO fit in? What we want to do at the WTO is help you achieve your dollar results. And in just 20 minutes from now, I'm going to show you the WTO's very own solution to two of the very biggest problems in management. One, maintaining rapport with distant workforce, and two, maintaining healthful amounts of leisure. This solution, appropriately enough, is based in textiles. Lo que hacen, digamos, o sea, después lo ven todo, porque no vamos a llegar, digamos, sino al final de la clase, es hacer, digamos, o sea, toda una parodia donde terminan, digamos, o sea, haciendo cosas que son indecibles, digamos, o sea, a ver si lo adelantamos un poco. Ante ese problema que fue planteado como, por una parte, controlar a la fuerza de trabajo y por otra parte, tener tiempo libre para dedicarlo, digamos, al esparcimiento. No, todavía no va a llegar. Lo que generan es una especie de traje, este tipo, digamos, que está acá, aparece con un traje dorado, con una especie de falo que se infla y genera una pantalla, entonces vos podés controlar a los trabajadores que tenés en partes del tercer mundo. O sea, y eso, digamos, o sea, genera toda una situación que hasta que de pronto se ve que es una situación apócrifa, digamos, o sea, y todo,
la gente tarda en reaccionar. Y lo que me interesa, digamos, marcar es esto, que estamos tan habituados a que las cosas, digamos, sucedan, que hasta lo que está sucediendo ante nuestros ojos es digamos, imposible de ver durante mucho tiempo. En realidad, la presentación la tendrían que haber cortado mucho antes. Este tipo habla, digamos, los acusa de racistas, les dice un montón de cosas, digamos, o sea, y la gente sigue escuchando como si nada, como, bueno, es una presentación más. Y nadie se anima, digamos, o sea, a decir, che, esto está pasando en serio, este tipo está diciendo estas cosas de verdad. Entonces, a lo que voy es, eso es parte justamente de esas, o es efecto, digamos, o sea, de esa forma, digamos, o sea, rutinizada de interacción social. Y la idea de extrañamiento es la idea justamente que nosotros vamos a recuperar, porque el extrañamiento es la disposición metodológica y epistémica que nosotros vamos a incorporar en una investigación cualitativa. Lo que vamos a hacer es extrañar de las realidades que nos interesan, o sea, generar una distancia, una proximidad, digamos, o sea, pero al mismo tiempo un distanciamiento. O sea, nos vamos a aproximar a los temas porque nos interesan, pero al mismo tiempo vamos a tener que ponerlos entre paréntesis para poder interrogarlos. Y eso desde una experiencia que es una experiencia, como decíamos recién, una experiencia vívida, no es una experiencia mental, digamos, no es un acto, digamos, que yo construyo intelectualmente, digamos, o sea, buena parte del diseño de investigación va a tener mucho de eso, digamos, o sea, pero después en algún momento, durante el proceso o posterior, digamos, al proceso, lo que voy a hacer es tener que ir a trabajar, digamos, haciendo el trabajo de investigación. Es decir, exponiéndome, digamos, o sea, compartiendo espacio y tiempo y relaciones con otros. Entonces, en ese sentido es una experiencia, digamos, o sea, que es una experiencia vívida. Profe, sí. buenas tardes, buena cruzada para todos. Con respecto a lo que mencionabas recién y haciendo un poco, recordando lo que habíamos visto en etnografía, acá podría entrar el papel entonces del trabajo de campo en esta relación extrañamiento, salvando la distancia con la investigación, ¿no? Pero digo, cómo aplicar este extrañamiento que uno ya trae incorporado y en el momento de hacer un trabajo de campo, cómo cambia toda esta situación entre lo vivido, lo nuevo. No sé si más o menos se entiende. Es que, digamos, sí, la investigación cualitativa no, digamos, o sea, necesariamente va a tener una instancia, digamos, o sea, de trabajo de campo que nosotros la vamos a llamar trabajo de campo, digo, se puede hacer por eso, digamos, una mirada extrañada de archivos, ¿no? O sea, no es solamente, digamos, o sea, de interacción, estoy recuperando lo que habíamos conversado bien al principio, o sea, ¿cómo puedo hacer una mirada, digamos, extrañada de archivos que digamos, que son evidentes cuál es su sentido y cuál es su significado, ¿no? Entonces también, digamos, o sea, tiene que ver con eso, tiene que ver con el extrañamiento de nuestras propias categorías, no solamente, digamos, o sea, de las relaciones sociales de los otros, ¿no? Sino también de lo nuestro. Pero eso justamente, digamos, es posible porque nos estamos, digamos, o sea, enfrentando o estamos, digamos, o sea, incorporando una disposición metodológica y epistémica particular que tiene que ver justamente con abrir la cabeza para pensar que ese extrañamiento ocurra, o sea, generar las condiciones para que eso ocurra, digamos, pues si no es imposible. Entonces, ahora, digamos, pensemos en, digamos, que la raíz de esta noción de extrañamiento, que como les decía, tenía que ver con la historia también de la disciplina antropológica, tenía que ver justamente con cómo, en este caso en la imagen en blanco y negro, ustedes ven a un gran antropólogo clásico, padre de la antropología, Bronislaw Malinowski, muy blanco él, en ese mundo, digamos, o sea, totalmente exótico, ¿no? Entonces, el desafío, digamos, en ese caso, en esa primera antropología, era que aquello que resultaba exótico, anómalo, diferente, etcétera, volverlo, digamos, o sea, familiar, poder comprenderlo, poder generar, digamos, o sea, claves interpretativas que permitieran discutir con aquellas otras visiones que lo que decían era, bueno, son solo salvajes, son solo incivilizados, son solo criaturas que están en un estadio inferior de la humanidad, digamos, etc. Entonces, cómo, digamos, hacer ese trabajo requería justamente que aquello que parecía muy distinto, muy disonante, poder leerlo desde las propias categorías. En cambio, digamos, en formas más contemporáneas, la antropología tuvo que cambiar radicalmente, digamos, o sea, el sentido que esa pregunta se formulaba. Y entonces, a partir de ese momento, empezar a trabajar al revés, en cómo podemos hacer para que aquello que nos resulta súper familiar, de pronto construirlo en algo que nos llame la atención, que nos interrogue, ¿no? En algo, digamos, justamente que nos interpele. Y eso, digamos, o sea, es súper importante cuando nosotros vamos a construir objetos sobre mundos sobre los cuales ya tenemos mucha experiencia. Si yo, digamos, o sea, pienso en cómo construyo problemas de investigación en el ámbito educativo y tengo, como pasa, digamos, o sea, con muchos de nosotros que estamos acá, 30, 15 años, 10 de trabajo en el sistema,
esto implica justamente que voy a tener que hacer ese trabajo de deconstruir los objetos preconstruidos que fui incorporando en esos 15 años, que fui incorporando en esa trayectoria, que al principio, digamos, o sea, desde luego puede ser visto como una ventaja, tengo un conocimiento muy fino, muy de primera mano, pero al mismo tiempo ese conocimiento fue construido a partir de la incorporación de estos objetos preconstruidos que necesariamente o muy posiblemente voy a tener que revisar. Entonces, ese trabajo, digamos, o sea, de construir lo que es familiar y lo que es el mundo doméstico, digamos, domesticado en algo, digamos, o sea, que me pueda interpelar, es algo que voy a tener que construir, voy a tener que hacer, voy a tener que problematizar. No ocurre de suyo, no va a ocurrir de suyo. Digamos, no es solamente por seguir, digamos, o sea, la cursada de la materia y punto, digamos, sino que tengo que tener una disposición particular. Entonces, por eso estamos hablando del extrañamiento como una disposición que es tanto metodológica como epistémica, ¿no? Implica desde dónde me voy a parar para poder abordar esa realidad determinada. Y acá, digamos, entra fuertemente la relación de la noción de extrañamiento con la otra noción que decíamos que trabajaba Lins Ribeiro, traída de Anthony Giddens, de conciencia práctica. ¿Por qué, digamos? O sea, si lo que antes era exótico, digamos, o sea, yo lo puedo, digamos, o sea, transformar en familiar, y al revés, lo que hoy, digamos, o sea, es familiar, yo lo puedo transformar en algo desconocido, puedo generar extrañamiento, puedo generar distancia para poder interrogarlo de otro lugar, y por lo tanto aquello que es conocido, transformarlo en desconocido, implica justamente algo que es muy importante, que es que esa práctica rutinizada deja de funcionar. Es como si apareciera este artista que me obliga a repensar las cosas porque de pronto genera un acto de ruptura. Esa noción, digamos, o sea, de conciencia práctica está basada, digamos, o sea, en la idea de que los agentes, digamos, monitorean en esta conducta rutinizada en términos discursivos la fuente de información que maneja el resto de los participantes en esa interacción, ¿no? O sea, yo dejo de tener conciencia de cómo tengo que actuar porque ya lo tengo incorporado. Yo sé que entro a una clase y me tengo que poner en el frente porque soy el profe, ¿no? Y después el resto de los seres humanos que pululan por ahí, la mayoría son estudiantes que se van a sentar en los cosos, que van a hacer determinadas cosas, que van a guardar silencio, que van a hablar cuando les digo, que van a leer lo que les propongo, etc. Y eso no tengo que andar explicitándolo todo el tiempo, digamos, o sea, es algo que ya viene, digamos, o sea, incorporado y que fui incorporando a mi socialización. La noción de conciencia práctica opera justamente en ese aspecto, en el aspecto de lo rutinizado, en el aspecto de lo que yo dejo de, digamos, o sea, de incorporar. Dejo, digamos, de hacer evidente. Y en ese sentido es algo que, digamos, que tiene que ver con una noción, digamos, con cierta noción de lo inconsciente, porque está operando en un plano que no es el de la conciencia. Yo no soy consciente de que dejo de monitorear esa fuente de información, porque si no, justamente, digamos, o sea, la comunicación, la interacción sería mucho más trabada, ¿no? Sino que solamente acontece. Ahora, la diferencia con una perspectiva más psicológica del inconsciente es que no hay una barrera, digamos, no hay barreras que limitan el acceso, digamos, eso. Yo de pronto, si las condiciones se cambian o la configuración se transforma, digamos, eso se hace consciente. Esa ruptura, ese acto rutinizado, digamos, o sea, que me muestra la ruptura, se puede hacer consciente. Entonces, esto, digamos, o sea, obviamente que no solamente funciona a nivel de la psique individual, sino también de todas estas repertorios y categorías institucionalizados, ¿no? Que yo, digamos, o sea, pongo en juego todo el tiempo, digamos, o sea, y que explican buena parte de la interacción social. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar como el ámbito de lo naturalizado. Y justamente lo que voy a hacer desde la noción de extrañamiento y de la noción de extrañamiento para pensar una investigación cualitativa es desnaturalizar lo que aparece naturalizado. ¿Cómo hago para entonces interrogar lo que los sujetos hacen porque siempre fue así? Lo que los sujetos hacen porque es la única forma que hay de hacerlo. Lo que los sujetos hacen porque es lo que aprendí. Lo que los sujetos hacen, eso es lo que vamos a trabajar. Ese aspecto que está naturalizado a sus propios ojos, no lo está naturalizado para mí porque yo, digamos, o sea, justamente estoy poniendo en acto una acción de extrañamiento. Entonces, esto era lo que señalabas respecto de la ruptura, ¿no? Digamos, o sea, de cómo la propia presencia del investigador también genera un espacio, digamos, que de pronto hace ver, hace visible esas rutinas. ¿Y por qué las hace visibles? Porque de pronto me encuentro en la situación, cuando estoy hablando, me encuentro no es de un individuo, sino de un colectivo, digamos, de un conjunto de relaciones, en tener que enseñarle a aquel que no conoce.
si yo soy un investigador, que mi disposición, digamos, o sea, epistémica, es que aquello que supuestamente forma parte de mi mundo me voy a extrañar y lo voy a pensar, digamos, de forma distanciada, es que voy a preguntar cosas que no se preguntan. Voy a interesarme por cuestiones que a todo el mundo le parecen banales y sin importancia. Y me van a decir, no, lo verdaderamente importante, si vos querés conocer tal cosa, lo verdaderamente importante es esto. Digamos, no esto que vos te estás preguntando, no esto que me pediste más referencia, no esto que me pedís que reconstruya, digamos, o sea, en la entrevista. Pues lo verdad, todo eso que está sucediendo en realidad es parte constitutiva de la investigación. Aquellas cosas que las personas señalan como importantes, aquellas cosas que no, la forma en la que lo hacen, digamos, etc. Y eso puede suceder justamente por mi participación, digamos, o sea, como sujeto interesado que no está socializado en esos repertorios y en esos códigos, digamos, que construyen sentido. Entonces, por eso, digamos, o sea, el posicionamiento que voy a adquirir, digamos, o sea, en la investigación, es la del actor social descalificado. Digamos, no comparte esos flujos, digamos, o sea, de conciencia práctica con sus interlocutores, por lo tanto, va a requerir ser socializado, digamos, en ellos. Esto es lo que vamos a... La noción de extrañamiento... Sí. Perdón, profe, quería hacer una consulta. La noción de extrañamiento se aplica siempre a analizar o investigar su propio contexto, o sea, el contexto que le corresponde. Y cuando no es así, si vamos a investigar una tribu, se aplica lo contrario, que sigue aplicándose la noción de extrañamiento. No, pero la noción de extrañamiento, ponela, digamos, o sea, no como una noción, digamos, o sea, que vas a aplicar, sino por eso justamente es algo que experimentás, digamos, o sea, y por eso tiene que ver con una disposición epistémica y metodológica. Es cómo yo me aproximo a una realidad, digamos, o sea, entonces, esto, digamos, obviamente que lo vas a ir haciendo en forma progresiva. Esos objetos preconstruidos, hay algunos que son evidentes para mí, pero hay otros que los tengo incorporados a nivel de la conciencia práctica, en mi propia práctica. Entonces, ese extrañamiento es un extrañamiento progresivo, que al mismo tiempo voy a ver claramente, digamos, o sea, cómo funciona ese nivel de conciencia práctica en mis interlocutores, porque justamente yo no estoy socializado en esos códigos, y por eso vamos a decir que es una forma, digamos, o sea, viva, digamos, es algo que se experimenta, no es algo que yo pienso mentalmente, digamos, sino que sucede, ¿no? Hay cosas que me van a llamar la atención, eso es el extrañamiento, que no le llaman la atención a ninguno de los otros que están ahí. Yo siempre, digamos, o sea, traigo un ejemplo de uno de las cursadas de etnografía haciendo un trabajo, digamos, o sea, de observación participante, que en uno de los registros, digamos, o sea, se traía algo que era, digamos, o sea, un recontradato, ¿no? Pero que estaba tirado, digamos, o sea, en el registro, que era hablando de un tema de inclusión educativa, etcétera, no sé qué, esto del otro, y era la reconstrucción de una escena de un aula donde había una maestra integradora y estaba la maestra de aula y estaba un pibe que era el que, digamos, o sea, era acompañado por esta maestra integradora. Era tal, digamos, o sea, la forma en la que estaba preformateado, digamos, o sea, el abordaje hacía foco, digamos, o sea, en la tensión entre la maestra y, digamos, o sea, la maestra integradora. Y la mayor parte del registro estaba volcada ahí. Sin embargo, digamos, o sea, lo que no aparecía, y que aparecía, digamos, o sea, lateralmente en el registro, pero aparecía, o sea, que por lo cual fue muy importante y ahí se pudo hacer un trabajo de decir, mira, esto, era que, digamos, dentro del aula estaba la madre del pibe. O sea, como formando parte de esa interacción, ¿no? Entonces, en realidad, como se supone que este es un problema profesional, lo que importaba era ver la interacción de las profesionales, pero no, digamos, o sea, la presencia de la madre dentro del aula. Entonces, eso, digamos, o sea, que era súper importante, digamos, es un ejemplo de cómo hay, dentro de nuestra propia mirada, hay cuestiones que tienen que ver con ese nivel, digamos, o sea, de la conciencia práctica, de lo que no aparece, digamos, o sea, en forma consciente, que no tiene un lugar de relevancia, pero que lo puede tener. Por eso vamos a ver y vamos a trabajar de qué manera trabajar con registros de observación es súper importante para poder encontrar indicios, porque en realidad el trabajo de investigación cualitativa se basa en esto, se basa en encontrar indicios y conectarlos justamente y volverlo productivo con nociones conceptuales y nociones teóricas. Entonces, acá estamos totalmente fuera de una idea de que nosotros construimos un armazón teórico y lo bajamos a la realidad.
no estamos pensando en que hay una correlación, y entonces la buena investigación es la investigación en donde se supone que hay una correlación, digamos, o sea, perfecta entre el armazón teórico y el marco conceptual con la investigación. Al contrario, digamos, o sea, lo que vamos a ver es justamente cómo el trabajo, digamos, o sea, de producción de datos sobre, digamos, un determinado campo empírico está todo el tiempo alimentado y en discusión con el marco conceptual y con los referentes conceptuales que trabajamos. Por eso justamente la noción de extrañamiento es una noción que a nosotros nos sirve para pensar esta situación de investigación, no para aplicarla, digamos así, como una noción o como un concepto, sino para reconstruir cuál sería, digamos, o sea, el marco en el cual esas interacciones van a tener lugar. Por eso, insisto, digamos, con esto, ¿no? La noción de extrañamiento es una noción que vamos a seguir experimentando, digamos, o sea, experimentando a partir de que nosotros vamos recortando ese objeto y vamos construyendo el problema de investigación con una determinada, digamos, o sea, realidad. Y esta noción de extrañamiento se logra, digamos, tanto a partir, digamos, o sea, de la presencia, digamos, o sea, y nuestra práctica cotidiana dentro de un espacio, por ejemplo, como puede ser haciendo trabajo de campo, pero también trabajando con las producciones de colegas, que permiten, digamos, o sea, de pronto poner en relación lo que nosotros pensábamos con otras miradas o con otras aproximaciones, incluso con aquellas con las que no estamos de acuerdo. Entonces, por eso, digamos, o sea, lo pienso esto, piénsenlo no como una noción a aplicar, sino como una disposición, como una forma, digamos, o sea, de encarar, como un, digamos esto, como un posicionamiento, digamos, o sea, desde donde nosotros vamos a entrar en una determinada realidad para poder justamente identificar con mayor claridad o mayor facilidad esos objetos preconstruidos que son los que nosotros vamos a empezar a desmenuzar. No porque el objeto desconstruido sea una mala palabra, no porque el objeto preconstruido sea lo que está mal, al contrario, es lo que tenemos, es nuestro punto de arranque. Los objetos preconstruidos son muy importantes y es muy importante, digamos, identificar que están funcionando y que estamos pensando en los problemas de esos objetos para poder justamente interrogarlos, para poder desmenuzarlos y para poder ir tirando, digamos, o sea, esos hilos que van construyendo el problema de investigación que yo quiero trabajar. Por eso, digamos, o sea, es tan importante trabajar con esta noción de conciencia práctica porque nos pone de lleno en este plano de la vida cotidiana que es el que nos va a interesar. Nos va a interesar cómo los sujetos construyen sentido y cómo construyen sentido es algo que yo voy a poder acceder a partir de trabajar en esas prácticas rutinizadas, en desnaturalizar lo que aparece naturalizado. Ese es el espacio donde yo voy a trabajar. Fíjense en el texto de Bourdieu donde dice, bueno, digamos, en realidad la gran sociología, digamos, o sea, la sociología más interesante, etcétera, es aquella que puede hablar de los grandes problemas, digamos, o sea, de los que se ocupa de la teoría, a partir de, digamos, interrogar, de poder, digamos, o sea, poner en discusión hechos que parecen pequeños, que parecen banales. ¿Mm? Él dice, digamos, en este momento, en el texto, digamos, siempre Bourdieu trabajó como problema el problema de la desigualdad social, de cómo se construye, cómo se reproduce, ¿no? Y dice, y estoy trabajando sobre eso mirando, digamos, o sea, qué es lo que sucede con los certificados, ¿no? Con un certificado de invalidez, con un certificado de escolaridad. Digamos, fíjense, digamos, o sea, qué objeto material tan pequeño, digamos, entre comillas, y en realidad cómo, digamos, justamente la maestría de un tipo como Bourdieu es poder pensar en esos grandes problemas fijándose en esos aspectos absolutamente banales y rutinarios de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo hace, digamos, o sea, para mostrar eso? ¿Cómo hace para trabajar de la misma forma que otro de los ejemplos, digamos, o sea, que siempre menciono del trabajo de Bourdieu, de su primer trabajo de campo, así, digamos, sistemático, de su tesis doctoral con los campesinos kabiles en Argelia, con su libro, digamos, o sea, el libro Argelia 60, que es donde plasma esa primera investigación. Y él lo que hace es trabajar en eso, dice, bueno, o sea, lo que estoy mirando acá, digamos, o sea, en Argelia, en los tiempos de la resistencia a la colonización francesa, digamos, es cómo se está implementando un sistema, digamos, o sea, totalmente novedoso y que rompe, digamos, o sea, con muchas de las cosas que existían, que es el sistema capitalista de la mano de la colonización francesa, en un espacio de tiempo que en realidad es muy reducido. Lo que llevó 500 años en el viejo continente, acá lo estoy viendo suceder en 50. Y entonces cuenta, digamos, o sea, algunas cosas que no son anécdotas, digamos, sino que son justamente material constitutivo, son datos de campo, que es, digamos, los que cursaron etnografía conmigo seguramente ya lo oyeron muchas veces, que es
cuando reconstruye esa escena donde él está en un pequeño poblado cabil, donde empieza a ver, digamos, o sea, una venta de mercancías, digamos, con la forma capital, como no había habido antes, y entonces él va a comprar a una de esas tiendas, que en realidad son como kioscos que se arman dentro de las casas, digamos, y entonces compra un paquete de cigarrillos y paga, digamos, o sea, con dinero, ¿no? Piensa en una sociedad donde el uso del dinero, de la forma de dinero, no era una forma, digamos, o sea, que estaba basada en moneda, sino que había otro tipo de sistema de intercambio. Entonces él paga con un billete y se queda esperando que le den el vuelto. Y el tipo digamos, que lo atiende, entre comillas, no le da jamás el vuelto, ¿no? Y entonces él, digamos, o sea, lo que entiende en ese sentido es, bueno, cómo está pensando desde otro marco, digamos, o sea, de sentido la interacción monetaria. No la estoy pensando como yo, que estoy habituado justamente, y que para mí el intercambio de dinero por bienes es algo que ya forma parte de mi conciencia práctica, ¿no? Del nivel de conciencia práctica, que ya está tan rutinizado que ni siquiera lo veo, digamos. Pero cuando sucede un evento como ese, que rompe, digamos, o sea, que me obliga a tener que repensar esa práctica, es cuando él encuentra, digamos, o sea, un campo, un hilo de donde tirar sentido, donde reconstruir, porque eso es una escena, digamos, o sea, social súper importante, sobre la cual traer como dato, y miles de otras que pueden haber sucedido, no. Esa es la escena importante. Bueno, de la misma forma, en una investigación cualitativa uno aprende a identificar ese tipo de escenas, ese tipo, digamos, de situaciones, ese tipo de situaciones productivas donde se ponen en juego esos repertorios que la gente no ve, que tienen naturalizados, porque la gente no te habla conscientemente de eso, porque justamente, digamos, o sea, están en el plano de la conciencia práctica. Entonces, por eso también, digamos, es súper importante cómo me aproximo. Yo no voy a llegar con ¿usted tiene el hábitus capitalista incorporado? A alguien que ni siquiera, digamos, o sea, va a entender los términos de la pregunta que le estoy diciendo. Y obviamente lo estoy exagerando, ¿no? Pero la respuesta a eso va a ser no, o sí, digamos, y qué importa. Pero lo que es importante es cómo, digamos, puedo construir ese, digamos, universo de sentido que esa pequeña acción banal está evidenciando. Entonces, la pequeña acción banal en realidad es una acción muy importante cuando la logro, digamos, o sea, incorporar, logro reconstruir ese densísimo universo de sentido que me está evidenciando, digamos, como escena. Por eso, digamos, o sea, ahí les ponía, digamos, o sea, el nivel de la conciencia práctica y justamente, digamos, o sea, por extensión, el de la vida cotidiana, va a ser la materia de análisis cualitativo. Digamos, ese es el espacio, digamos, o sea, de análisis cualitativo. Entonces, constituye una oportunidad. Si yo, digamos, o sea, en vez de compartir un espacio relacional mostrando y evidenciando todo el tiempo todo lo que yo ya conozco de eso, me pongo, digamos, en términos de una disposición particular, que es la disposición de extrañamiento, en términos de que en realidad no lo conozco, no entiendo, digamos, o sea, todos esos códigos, o no los entiendo en su sentido profundo, lo que voy a hacer es que voy a obligar a que mis interlocutores me los enseñen, que mis interlocutores me incorporen, digamos, en eso. Y ese es el proceso, digamos, o sea, que va a dar lugar a la construcción de conocimiento, a la cuestión de que ellos compartan conmigo cuáles son esos repertorios hermenéuticos que permiten, digamos, o sea, dotar de sentido a la práctica social. Y eso es lo que me va a permitir a mí conocer y reconstruirlo. Por eso, digamos, o sea, es tan importante en términos de disposición, ¿no? En términos, yo puedo manejar mejor o peor las técnicas, puedo manejar mejor o peor la observación, la historia de vida, la biografía, ¿no? Las entrevistas no directivas, pero si no tengo esta disposición, el manejo, digamos, de esas técnicas no sirve para nada. Esto es lo que les quiero decir. Digamos, la lectura del resultado, digamos, de ese trabajo, digamos, o sea, de investigación, o de esos documentos, o de lo que sea, va a ser ciega, va a ser nula. Porque voy a, digamos, o sea, y esto, digamos, es súper importante y me parece que a mí que es más fácil incluso hacerlo cuando se hace en forma colectiva y cuando no queda librado solamente a mi propia, porque justamente este aspecto de ruptura y de todo se va a cruzar también con las distintas experiencias que tienen dentro del mismo grupo. Es decir, cuando leo la entrevista que hizo otro, digo, che, acá se te recontrapasó esto. Mirá esto que dice acá la entrevista de... Digamos, acá no le repreguntaste por qué, y porque lo que va a evidenciar es que yo también lo tenía naturalizado, digamos, ese sentido. Para mí era algo compartido, no era algo, digamos, o sea, que había que interrogar. Y mi compañera me está diciendo, che, pero ahí puede haber una punta, digamos, o sea, puede haber algún indicio de esto que estamos buscando.
cómo vamos con estas cuestiones, con esta aproximación, con, digamos, con dudas o comentarios, digamos, o sea, esto, cada clase de las teóricas que vamos a tener en esta unidad también tiene un foro. Esto nos quedamos masticando con todo lo que estuvimos viendo hoy, con las intervenciones que tuvimos. Podemos volver, digamos, o sea, sobre lo que trabajamos hoy en el foro. Así que, digamos, no es una cuestión que hay que hacerlo ya, digamos, por eso a veces uno se queda, digamos, dando vuelta con algo, alguna cosa que no le cierra, o que quiere preguntar, o que lo que sea, y no la puede elaborar todavía. Usen el foro, digamos, para eso es parte, digamos, es una herramienta muy importante para poder compartir lo que estamos pensando con el resto de los compañeros. Entonces, nada, eso. Y no hablo más porque ya me doy la garganta. Profe, le hago una última pregunta. La temática la tendríamos que también, o sea, los grupos los estaríamos armando ahora en estos días, como usted subió. ¿La temática también la estaríamos ya pensando desde ahora, o en el grupo, o más adelante recién ya la podríamos ir planteando? Mira, a mí me parece que eso, cuanto antes, digamos, o sea, empiezan a ir tirando puntas, ideas y no sé qué, mejor. Pero vamos a hacer una actividad para poder ir plasmando eso en un escrito, ¿no? Vamos a tener una actividad que va a ser, digamos, como ustedes van a tener que caracterizar un tema, ¿no? Que les interesa, digamos, o sea, y trabajar por qué, etcétera, por qué lo están pensando. Entonces, en ese sentido, si ya hay algunas posibilidades, y además como van a tener que acordar y trabajar todos sobre un tema, que a veces, por ejemplo, puede ser que sea, digamos, o sea, más vinculado a la experiencia personal o biográfica de alguno de ustedes, y no del resto. Entonces eso hay que acordarlo. Así que cuanto antes empiecen ese trabajo, digamos, colectivo, mejor, digamos. Eso, digamos, en términos de consejo, ¿no? O sea, porque si no, después vamos a llegar al punto de tener que plasmarlo, y si está todavía demasiado indefinido, digamos, etcétera, eso se nota, ¿no? O sea, no hay acuerdo, digamos, o lo que sea. Sí, perdón, Flor. No, primero que nada quería saludar a todos porque no los había podido saludar, y segundo, no pude tener la cámara prendida, pero bueno, prometo arreglarla para la próxima. Y hablando de ese tema, con respecto al tema del trabajo y eso, como que todavía no me pude como enganchar muy bien, no me pude familiarizar muy bien. Creo que elegir un tema, ¿en base a qué, por ejemplo? Sí, en realidad, digamos, o sea, como estamos proponiendo un trabajo grupal, digamos, o sea, lo importante acá, digamos, en esta primera etapa, digamos, serían dos. Una es pensar, digamos, o sea, en la constitución de un grupo, y en ese sentido ver qué posibilidades tenés con compañeros que ya cursaron, digamos, o sea, de proponer ese trabajo en forma colectiva, y empezar a tirar, digamos, o sea, temas que a ustedes les interesa o que les parece, digamos, o sea, que pueden ser interesantes para desarrollar este ejercicio, ¿no? Que pueden ser productivos, que tengan, digamos, o sea, ya experiencia o que no, digamos, o sea, o porque los interpela, digamos. En ese sentido, yo prefiero, digamos, o sea, que ustedes lo propongan. En el caso de que haya dificultades para cosas, yo les puedo proponer temas y los vamos trabajando juntos, no hay problema. Eso, no se hagan problema, que no es que, digamos, o sea, de última, y me parece mejor eso, no, hay otras estrategias, digamos, o sea, de hecho yo cuando cursé el seminario de investigación metodológica en mi carrera, cursé con un muy buen equipo docente, pero ellos tenían, digamos, o sea, una perspectiva que era, proponían un tema, que era el tema que trabajaba el equipo, y todos trabajaban sobre eso. A mí lo que me gusta, digamos, o sea, de pensar que sean ustedes, es que pueden traer, digamos, o sea, experiencia, o que pueden construirle, digamos, o sea, sentido a la experiencia de investigación en distintos niveles, que no sea solamente el nivel de la investigación académica en sí, digamos, o sea, sino que puede haber otro tipo de cuestiones que estén vinculadas a la gestión, a la práctica en los territorios, a las experiencias, digamos, de trabajo que ustedes traen, etcétera, que puede utilizar todo este trayecto, digamos, que vamos a hacer para elaborarlo. Entonces, en ese sentido, quizás alguien propone dentro de un grupo un tema y todos terminan acordando o terminan tirando la moneda, no sé, digamos, porque hay varios. Pero eso, digamos, o sea, fíjense, en tanto y en cuanto ustedes lo definan, buenísimo. Si necesitan asistencia para eso, nos avisan y nos ponemos a trabajar con ustedes en eso. Ok, que es como que hay que elegir un trabajo como si fuésemos a hacer un trabajo de campo, ¿no? Algo así. En realidad debemos ir pensando en temas de investigación que vos puedas pensar, bueno, mira, no sé,
Primero van a ser como formulaciones así muy abstractas o muy generales, ¿no? Me interesa el problema ¿quiero trabajar en el ámbito educativo? No, digamos, eso ya es una primera cuestión que es importante. Y ahí, digamos, o sea, pensar. A mí me importa mira, yo veo que de mi práctica veo que esto es algo que siempre me llamó la atención y me gustaría, digamos, o sea, hacer una investigación sobre esto que tiene que ver con las prácticas de inclusión, tiene que ver con la cuestión de las identidades sexogenéricas, tiene que ver con la cuestión de la disciplina, tiene que ver con, no sé, digamos, o sea, siempre los primeros abordajes van a ser abordajes que son muy generales y sobre eso vamos a ir delimitándolo, vamos a ir afinando, vamos a ir trabajando, vamos a ir reconociendo supuestos, vamos a ir haciendo todo ese trabajo, digamos, o sea, sobre el pasaje de la elección de un tema. Nosotros vamos a trabajar fuertemente con esto, ¿no? Un tema lo elijo porque soy un sujeto que digamos, que tiene una biografía, digamos, que tiene intereses, que tiene ideología, etc. Entonces lo voy a recortar, cuando estamos hablando de sujeto colectivo, por supuesto, lo voy a recortar, digamos, de determinada manera. Y eso es una elección, digamos, o sea, arbitraria e independiente, digamos. Pero después la construcción del problema implica justamente todo un trabajo de armado, digamos, o sea, de elementos, digamos, o sea, que me ayuden a interrogarlo, que me ayuden a problematizar, a generar extrañamiento, digamos, etcétera, y que eso es lo que termina definiendo el problema de investigación. Entonces vamos a ver que el tema y el problema no son lo mismo. Como si fuese un trabajo que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, algo así, ¿sería? ¿O no? Sí, no, en este caso, digamos, o sea, lo que estamos pensando más que eso, que es una estructura monográfica, en este caso no estamos pensando en eso. Estamos pensando más en plasmar un diseño, una guía posible, digamos. O sea, como yo estoy pensando, bueno, si tuviera que investigar en términos cualitativos sobre esto, digamos, ¿cómo lo construiría, digamos? O sea, ¿cómo lo pienso? ¿Qué cosas siento que, digamos, o sea, voy a necesitar? ¿Dónde voy a poner, digamos, o sea, los cañones? En las cuestiones más del trabajo sobre los documentos, voy a trabajar en trabajo de campo de determinada manera, creo que van a tener más peso las entrevistas, tengo posibilidades de hacer, no sé, quiero trabajar en la cárcel, sobre las experiencias de educación universitaria en la cárcel. Bueno, ahí tengo un montón de condicionantes que van a decir si puedo, observación participante voy a poder hacer en determinado momento y en forma muy acotada. Y quizás muy fuertemente voy a tener que trabajar sobre entrevistas, me parezca bien o no. Entonces, a eso, digamos, voy. Entonces, lo que vamos a hacer es plasmar ese diseño. Es decir, bueno, ¿cómo me armo una hoja de ruta? Porque a mí me interesa, digamos, este tema. Entonces, esa hoja de ruta implica cómo construyo un problema de investigación riguroso y sólido, que, digamos, o sea, que sea algo que puede pasar la evaluación externa de cualquier instancia, digamos, un directorio, una beca, digamos, una evaluación de una beca, etcétera, algo que esté bien construido, y al mismo tiempo que me permita, digamos, o sea, tener claro, tener cierta previsión de por dónde, digamos, o sea, por dónde abordaría ese problema de investigación en términos de desarrollo de un trabajo de investigación cualitativa. Sebastián. Sí. Sí, el espacio para ir consultando esta construcción y esta identificación de un tema y la construcción o problematizar este tema que nosotros podamos identificar, ¿va a ser el del encuentro de los viernes? Digamos, va a haber un rato de la clase en la que podemos ir tirando, hablando, comentando, sí. Los grupos que así lo quieran, qué sí. Es lo que vamos visualizando. Eso, y vamos a trabajar los martes, digamos, o sea, los ejercicios, por eso esta primera unidad tiene ejercicios que se corresponden con temas, digamos, o sea, ponerlo así. Pero bien, después, eso también era la otra pregunta, si va a haber ejercicios que nos vayan orientando entonces, un poco hacia... Exacto, va a haber un ejercicio en donde el grupo va a tener que plasmar en un documento escrito el tema que está buscando investigar. Entonces, quizás ese intercambio, ese diálogo que vamos a tener acá en la sincrónica, digamos, o sea, también es importante para poder después plasmarlo en el documento. O, digamos, o sea, el ejercicio que hagamos o la participación en el foro, digamos, o sea, diciendo, mira, me interesa más o menos, creemos que va a ir por acá, entonces ahí podemos tener un cierto nivel de interacción diciendo, mira, me parece que eso va bien por ahí, o pensarlo también con esta idea, o creo que habría que replantearlo en estos términos. Entonces, por eso les digo que, digamos, tengamos la cursada en una forma, digamos, bastante simétrica de cómo opera un proceso de investigación. ¿Qué es esto, digamos? Es ir buscando y trayendo cosas y recortando y repensando y poniendo en conjunto y volviendo y revisando para atrás.
digamos, o sea, que tiene una linealidad, porque obviamente tenemos que hacer un curso de determinados meses, con tantas clases, etcétera, no sé qué, esto, el otro, pero que dentro de eso, digamos, o sea, nosotros vamos a ir trabajando todo el tiempo. Por eso quería empezar el curso, digamos, o sea, la teoría con esta clase, con esta cuestión de la disposición, ¿no? O sea, ahora, digamos, o sea, es importante ir incorporando esa disposición en términos de cómo pensar los problemas. Si yo, digamos, o sea, pienso en eso, digamos, y digo, bueno, el tema que elijo es cómo variaron los presupuestos educativos en la década del 90 y ahora. Y la verdad, digamos, o sea, es difícil abordar ese problema con una investigación cualitativa que está pensando en vida cotidiana y está pensando en estas cuestiones que estamos trabajando. No, eso, digamos, o sea, le cabe más hacer un análisis de estadística, un análisis de política pública, ¿no? De policy. Entonces, en ese sentido, digamos, o sea, serían otras herramientas, otros enfoques de investigación que no son correspondientes. Acá estamos pensando en cuestiones que tengan que ver con estos espacios de interacciones, que tengan que ver con la construcción de sentidos colectivos, que a mí, digamos, me interesa interrogar, con ir identificando sitios, digamos, o sea, espacios de relaciones donde yo pueda pensar que interrogarlos puede ser productivo, que tienen que ver con mi propia experiencia laboral. Digamos, yo trabajo en una escuela, soy profe de educación física y algo que siempre me llamó la atención es esto, no sé qué, esto o el otro. O trabajé en distintas escuelas y hay una diferencia entre las escuelas de tal tipo y de tal otro y eso me parece que puede dar. Entonces, va a ser muy importante el diálogo que tengan después, digamos, o sea, el martes, viernes, digamos, o sea, pero después entre ustedes, ¿no? Entonces, eso, digamos, o sea, por eso les digo, si ya hay formas de definir los grupos, de ir juntándose, de ir pensando temas, etcétera, háganlo, no esperen. ¿Y eso dónde lo podemos ir publicando? El tema de los grupos y eso. ¿Hay alguna planilla, alguna grilla, algo en el campo? No, digamos, o sea, en términos de grilla, eso me lo mandan o lo ponen en el foro, profe, Ok. nosotros somos tales, que vamos a trabajar juntos y no sé qué, buenísimo, y yo lo voy armando. Está bien, vas a armar equipos como en el otro cuatrimestre, digamos. Sí, porque, digamos, o sea, en realidad, por eso les digo, o sea, en una investigación, y por eso en este proceso lo mismo, es súper importante la cuestión de la factibilidad. Si nosotros, digamos, o sea, verdaderamente vamos a hacer un trabajo de devolución sobre la producción propia, digamos, nos es imposible seguir 47 procesos. O sea, bien, nos es imposible seguir en forma, digamos, o sea, comprometida 47 procesos. Y pónganse que, bueno, que después de las primeras clases hay gente que no sigue la materia, pónganse que sean 30, no sé, 20. Entonces, por eso, digamos, o sea, y además es importante para poder hacer esta práctica de investigación en términos más colectivos. De digamos, de ponerme de acuerdo con los otros en las cuestiones de los recortes del tema, cómo repartirme y aprovechar también esa fuerza, digamos, o sea, que implica el trabajo colectivo, donde, por ejemplo, no sé, si tengo la posibilidad de hacer entrevistas, aunque sea entrevistas mediadas por Zoom, por WhatsApp, por lo que sea, de pronto tengo un corpus de 10 entrevistas diferentes, cuando en realidad si no hubiera tenido a lo sumo 2 o 3 como mucho, digamos, o sea, con el mejor de los casos. Y tengo instancias que me junto para poder discutir con mis compañeros cuáles son los resultados de esas entrevistas y cómo lo estoy pensando en función del trabajo de investigación. Entonces, eso es algo que es súper importante y que en general, la verdad, digamos, o sea, se practica poco. Digamos, o sea, en general los espacios de investigación son hiper individuales. Los espacios de investigación académica, ¿no? O sea, entiendo la ansiedad de querer saber todo y por otro lado esto me parece importante esto que marcaba Seba, es imposible hacer un seguimiento de lo individual y es una decisión que ustedes no estén pensando esta materia de manera individual, porque no es real que uno investiga solo o que aprende a investigar solo, sola o sole, y por otro lado porque no se aprende entendiendo el diseño únicamente. Entonces, digamos, bueno, eso, armen grupos, vean intereses, y vamos viendo. Se va a ir aprendiendo mucho más de esa manera que si van a leer el manual, como en general sucede,
sobre qué supone una investigación cualitativa. Sí, en general, Ok, digamos, o sea, muchas gracias. en general los manuales lo van a dejar muy atado al manejo de las técnicas, ¿no? Porque es justamente la aproximación positiva, digamos, o sea, positivista que tenemos. Entonces, si yo aprendo que es una entrevista, entonces después la voy a poder aplicar bien. Y en realidad uno tiene que hacer, digamos, 10 entrevistas hasta que aprende a preguntar, porque al principio es un cero al as. Digamos, se te traba la lengua, digamos, o sea, te queda mudo, te comes lo que te dice el otro, digamos, como un paquete, digamos, los silencios se te tornan insoportables. Y bueno, eso estamos hablando de justamente de que eso sucede para poder aprender lo que leo, porque si no es muy difícil, digamos, o sea, creo que sé, pero cuando me voy a enfrentar, digamos, lo que me encuentro es que en realidad me falta todo. Y la idea, digamos, o sea, es ver si Profe, podemos hacer este ejercicio práctico colectivo. Sí, Leo. las entrevistas las podemos llevar para la perspectiva etnográfica, es decir, onda entrevista no directiva o la antropológica misma. Sé que no es real tal vez la observación participante en un contexto de pandemia, pero ¿lo podemos encarar para ese lado? Sí, ahí vamos a ver, por eso te digo, con qué condicionantes nos encontramos después a la hora de hacer trabajo de campo, digamos, o sea, eso es seguro. No hay forma de que eso no impacte. Pero después, bueno, por eso digo, capaz en una de esas se puede pensar en que las entrevistas, digamos, a mí me interesa más pensar y que haya, digamos, hacer una construcción de sentido de, miren, contarle al resto, digamos, o sea, miren, este es el problema que nosotros construimos. En función de este problema, creemos que la estrategia sería esta. Digamos, haríamos estas entrevistas con estas personas en estos lugares, etcétera, aunque no las hagas, digamos, aunque no las puedas hacer efectivamente, digamos, pero que sí pienses y que tengas esta hoja de ruta en la mano, que sea una hoja de ruta bien construida, y después todo lo que podemos hacer por implementarla, mejor, digamos, o sea, y si hay espacio para poder hacer eso y nutrir el trabajo, tanto mejor. Pero digamos, o sea, eso no lo podemos pensar ahora como el requisito, digamos, ¿no? Por lo menos el requisito de aprobación de esta materia en pandemia, con lo que supone cursar en pandemia, ¿no? Con lo que supone trabajar en pandemia, con lo que supone ocuparse de los cuidados en pandemia, digamos, no podemos hacer como si no pasara nada. O sea, Sebastián, perdón, cierro con esto, digamos, la idea sería, lo que vamos a hacer como requisito de mínima es que podemos hacer ese diseño. Y todo lo que podemos hacer arriba de eso, mejor porque nos va a nutrir a todos, pero no va a ser el requisito para aprobar esta materia. estaba pensando que justamente por el tema de la pandemia, y además porque la investigación no la tenemos que llevar adelante, sino que tenemos que diseñarla, lo que se me ocurre es que todas las herramientas y los instrumentos que podamos utilizar nosotros van a perseguir un producto, ¿no? Digamos, lo que se conoce como un producto esperado. Es decir, una entrevista no es gratuita, sino que tiene un sentido, una lógica, una direccionalidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que, me parece a mí, si no entendí mal, lo que tenemos que fundamentar nosotros sería justamente eso. Si yo tengo un objetivo, ¿no? Por ejemplo, conocer cómo funciona la adolescencia en tiempo de pandemia, con eso, ¿no? Bueno, entonces yo todos los elementos que utilice para llegar a ese producto, también voy a necesitar justificarlos, ¿no? Fundamentarlos. Sí. ¿No? O sea, bueno, con estas entrevistas que voy a realizar, persigo este objetivo, porque tengo la hipótesis de que esto es lo que está sucediendo en la adolescencia en tiempo de pandemia. Y iríamos organizando cada uno de estos elementos y después son los insumos que nos servirían, me estoy imaginando haciendo un mapa interno, no sé, serían los insumos que nos estarían conduciendo de a poquito a este objetivo. Exacto, digamos, o sea, por eso te digo, eso es lo de mínima, que eso es lo que es más que suficiente para aprobar la materia bien, digamos, o sea, y después todo lo que podemos hacer sobre eso, mejor, porque en realidad es lo que va a nutrir de contenido y de discusiones y de todo, digamos, a este trabajo. Y vamos a buscar estrategias para hacerlo.
Digamos, o sea, no es que vamos a decir, ah, bueno, como es pandemia no vamos a poder hacer ninguna entrevista ni vamos a hacer ninguna observación. Digamos, o sea, porque quizás cierto trabajo de campo exploratorio se puede hacer. Entonces, y ya digo, digamos, o sea, quizás no lo pueden hacer todos los grupos a la par con el mismo, digamos, nivel de profundidad ni involucramiento, pero por eso estamos acá pensando que esto es un trabajo de aprendizaje colectivo, que no es solamente colectivo en términos del intragrupo, sino que es de toda la cursada. Mirá cómo resolvieron esto los del equipo tal, que bueno, que no les queda otra que ir a laburar, porque capaz es así, digamos, entonces aprovechando que no les queda otra para ir a laburar, hicieron tal cosa, digamos, o sea, o porque, qué sé yo, van a trabajar, digamos, o sea, de voluntarios, porque la solidaridad no entró en pandemia y van a trabajar de voluntario a un merendero, a un comedor o lo que sea, y entonces están planteando este problema de acá, y entonces aprovecharon ahí para hacer registro de observación, y entonces mirá cómo podemos hacer, analizarlos colectivamente y circularlos entre todos y leerlos y aportar a ese trabajo. Eso, digamos, o sea, es obviamente lo que nosotros esperamos del deseo, que no es poco. Sí, en general ahí está bueno, yo voy a dar mi visión de lo que fue también mi cursada, perder un poco el miedo a... La verdad es que la mayoría de las veces o las primeras preguntas que uno hace en general están mal y está re bueno que así sea. No sé, no es lo mismo construir una buena pregunta sobre algo en la vida que tratar de construirla en términos de una investigación. Son como cosas que uno después aprende. Aprende así, haciéndolas mal. Que alguien te dice, che, pero esto, no sé, como que, no sé, ¿qué es? ¿De toda la vida? ¿Qué te interesa? ¿Analizar la escuela cuándo? ¿Ahora? Y ahí decís, ah... Bueno, ¿no? Como que a partir de eso uno moviliza y aprende, que es para lo que estamos. Es que creo que es una cuestión de ensayo-error y además el equivocarse también te genera un nuevo cuestionamiento que quizás puede enganchar para otro palo y ahí también seguir investigando o darle prioridad a eso nuevo que surge. Sí, o revela eso, que en general tenemos como algunas cosas muy naturalizadas y también la idea del taller es esa, ¿no? Que el problema o el tema que le interesa a algunos, frente a la mirada atenta del resto de los compañeros, pueda eso, justamente revelar también algo de estas posiciones mucho más enquistadas que traemos, y que está bueno, y que a la vez en ciencias sociales es importante al menos notarlo, porque estamos, rara vez investigamos sobre cuestiones que no afectan la vida de otros, aunque sea porque estamos creando conocimiento alrededor de algo o de algún proceso social, y eso demanda una responsabilidad y una atención particular, ¿no? Porque bueno, la ciencia tiene esa capacidad de crear teorías sobre otros. Así que bueno, es como también un ensayo de un buen recaudo. Y es re tarde además, ¿no? Sí. Les deseo a todos buenas noches si no tienen más preguntas. Sí, salvo que hubiera sido un comentario urgente, pregunta, etcétera, digamos, o sea, la seguimos masticando, la seguimos en el foro, pero bueno, o sea, pensemos a ver si hay algo que tratar ahora urgente, buenísimo. Profe, este Power lo envía, ¿no? En realidad, bueno, va a quedar, ¿cómo se llama? Grabado. La clase grabada, digamos, Perfecto. o sea, ahora corto esto y lo subo. Y después si necesitan, obvio que mande el coso como PDF, también lo puedo subir a la clase, no hay problema. Sí, Así más que que nada por los videos. hago las dos cosas. No sé si con el PDF lo vas a ver, digamos, pero en todo caso te mando el de los link. Yemen, es para reírse, digamos, o sea, porque es increíble, ¿no? O sea, lo que logran hacer esos tipos es infernal. Así que nada, véanlo por gusto. Claro, sí. Si puede mandar el link o el nombre del video completo para buscarlo, estaría buenísimo. Claro, obvio, dale. Gracias. Bueno, Hasta el viernes. Sebastián, por lo menos, esto es nada más nota anecdótica. Tiene, por ejemplo, acá justamente con los compañeros que
y compañeras, estoy tratando de ver la cuestión para trabajar. Ya incluso estamos debatiendo qué temas podemos tocar. Hay una baraja de temas interesantes. Incluso hay un tema que a mí me interpela mucho, que es de la historia y la educación hace rato, pero es inabarcable en un cuatrimestre, ese tema para mi gusto. Y estamos viendo algunas posibilidades. Creemos que alguna cuestión que nos permita, viendo la limitada movilidad que tenemos con respecto al tema de la pandemia, que pudiéramos buscar información. Algún tema social posiblemente es algo que capaz podemos investigar y que capaz esté más cercano, capaz a nuestra cotidianidad. Así que bueno, vamos a ver, pero les puedo asegurar que tengo varios ahí que estamos pensando varios temas que nos interpelan. Sí, piensen en ese caso que también hay mucho trabajo para hacer, o sea, para poder construir un buen estado del arte, ¿no? O sea, y ahí hay un montón de laburo que se puede hacer y que, digamos, que te permite avanzar mucho en la construcción de un problema y después prefigurar un diseño de investigación de campo posible, que lo podés hacer en el momento en el que se pueda, digamos, si hay mucha limitación, en el momento en el que se pueda dar. Pero eso, digamos, es algo que sí o sí vamos a poder hacer y que le vamos a dar mucha importancia. Bueno, compañeros, hace un gusto ver a muchos de ustedes, conocer a otros, y bueno, nada, arrancar con esta materia, así que nos seguimos viendo, nos seguimos cruzando por ahí. Dale, Esteban, muchas gracias. Interesante. Chao. Buenas Besos. noches. Chao, chao. Buen fin de. Chao. Buen fin de. Buenas noches.